Imaginemos a un multimillonario acostumbrado a controlar cada detalle de su lujosa vida, sin sospechar jamás que una simple cuchara podría hacer tambalear su imperio. En la imponente Ciudad de México, Antonio Martínez, dueño de un imperio financiero, despierta ante el dilema que el dinero por sí solo no puede resolver: ayudar a su hijo Lucas, de tan solo 12 años, a superar los límites de su parálisis cerebral. Cuando Joaquín Rivera, un humilde camarero, enseña al niño el gesto más básico de autonomía, un soplo de esperanza rompe las rígidas tradiciones de una mansión marcada por la intriga. Y mientras la envidia de Berenice López y el rencor de Elena, ex esposa de Antonio, conspiran en las sombras, nace la Fundación Lucas Martínez, un movimiento que promete revolucionar la inclusión con soluciones tan simples como transformadoras. Prepárate para descubrir cómo un acto de compasión podría convertirse en ley y cambiar el destino de miles de familias. En la metrópoli de Ciudad de México, los primeros toques de luz del amanecer pintaron de oro las fachadas de concreto y cristal que se alzaban en el horizonte. Incluso antes de que sonara el reloj, en la mansión de la familia Martínez ya se respiraba un silencio casi solemne, interrumpido solo por el rítmico golpeteo de los pasos del mayordomo en el vestíbulo de entrada. Antonio Martínez se despertó temprano, como si cada minuto del día fuera esencial para mantener bajo control el imperio financiero que había heredado. Antes del desayuno, repasó mentalmente la agenda de reuniones, fusiones, donaciones, inauguraciones de fundaciones, mientras se ajustaba la chaqueta bajo la atenta mirada del espejo de marco dorado. Sin embargo, la rutina perfecta e incansable se interrumpía cada mañana en un solo instante, cuando Lucas, su hijo de 12 años, aparecía en el amplio balcón de cristal en su silla de ruedas motorizada, contemplando el pobre contorno del cielo que se iluminaba. Había una mezcla de expectativa y miedo en el rostro de Lucas. Sus músculos inertes necesitaban estimulación constante, y cada paso era un logro. Fue allí, en ese encuentro diario entre padre e hijo, que Antonio recordó por qué gastaba fortunas en clínicas de vanguardia y terapias experimentales. Sin embargo, ese día en particular, aún no sabía que sería testigo de algo capaz de hacer que todo el dinero del mundo pareciera insuficiente ante las necesidades más humanas. La invitación a un brunch benéfico había sido aceptada días antes por Antonio, atraído por la oportunidad de presentar la recién anunciada Fundación Lucas Martínez al círculo más influyente de la alta sociedad. El evento se llevaría a cabo en un lujoso steakhouse en Polanco, adaptado para usuarios de sillas de ruedas y con amplios espacios para demostraciones públicas de fisioterapia. Mientras Aline, la fisioterapeuta y mano derecha de Antonio, ajustaba el reposacabezas de Lucas, la camarera de reserva servía jugos exprimidos en vasos altos. Todo transcurrió según el guión: discursos breves, aplausos corteses y flashes de cámaras de aficionados. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron los impecables atuendos de los invitados, las sonrisas ensayadas y las conversaciones sobre cifras millonarias relegadas en ese escenario a meros papeles secundarios. Lucas intentó sostener la cuchara, pero sus músculos temblaban. Sus ojos, un poco apagados por la fatiga, brillaban con la urgencia de la autonomía. Aline se inclinó hacia adelante, discretamente, dispuesta a intervenir, hasta que, sin previo aviso, Joaquín Rivera, un camarero de mirada serena y un discreto fenómeno de empatía, se acercó al chico, dejó caer un paño limpio sobre la mesa y se ofreció a ayudar. Joaquín, con sus pies ligeros y su postura humilde, nunca había sido considerado parte esencial de ese universo de riqueza y etiqueta. Hijo de una empleada doméstica, creció aprendiendo a cuidar a su hermana menor, que tenía polio,
utilizando soluciones prácticas que estaban más allá del alcance de los manuales académicos. Sabía desde niño que los actos silenciosos de compasión eran capaces de transformar la vida cotidiana. Cuando vio a Lucas luchando con su propia cuchara, leyó en el rostro tenso del niño la misma frustración que marcaba las mañanas en su modesto hogar. Sin esperar órdenes, Joaquín sostenía la cuchara con el equilibrio preciso de quien ha visto un plato de comida convertirse en instrumento de resistencia y superación. «Déjame mostrarte un camino diferente», murmuró, pero sin teatralidad. Su voz era tranquila, como si estuviera hablando con un hermano. Antonio, distraído por el protocolo, levantó la vista y, congelado, observó ese simple gesto, la cuchara deslizándose suavemente, el arroz combinándose con la carne sin que Lucas sintiera el peso del movimiento. Fue un segundo de puro silencio antes de que una sonrisa apareciera en el rostro del chico, aliviada y confiada. Mientras otros camareros cuchicheaban entre ellos, curiosos. Por la desviación de las normas, Joaquín seguía el ritmo de Lucas, ajustando la velocidad, sujetando la muñeca del chico con naturalidad y sin prisas. Cada bocado era celebrado con un leve gesto de Lucas, un brindis silencioso por ese logro que para muchos pasaría desapercibido. Aline, que ya estaba preparada para intervenir, contuvo el impulso de hacerlo. Incluso ella, acostumbrada a los protocolos clínicos, reconoció la autenticidad del método. El ambiente, antes cargado por el formalismo de 1900, los discursos y los aplausos contenidos, se transformó en un espacio de empatía. Estaban allí no solo para promocionar una fundación, sino para presenciar una victoria íntima. Antonio sintió que se le cerraba la garganta, dominado por una emoción que no había sentido en años, no orgullo por su hijo, sino esperanza renovada. Se dio cuenta por primera vez de que ninguna inversión en tecnología médica podía igualar la sensibilidad de alguien que, por necesidad de amor familiar, había aprendido a lidiar con las limitaciones físicas del cuerpo y del alma. El acto, previsto para durar horas, transcurrió entre otros discursos, pero para Antonio no importó nada más que esos pocos minutos en los que Joaquín redescubrió la dignidad de Lucas, un chico que hasta entonces había dependido casi exclusivamente de aparatos y protocolos impersonales. Entre las filas de sillas plegables, las miradas se dirigían discretamente hacia la mesa donde se había producido el verdadero cambio. Algunos invitados, vencidos por la curiosidad, se acercaron a ver los últimos bocados de Lucas. Otros, más cautelosos, intercambiaron comentarios susurrantes. Pero ningún gesto social podría eclipsar el poder del momento. Un niño que encuentra autonomía a través del toque humano de un camarero desconocido. Antonio, incapaz de moverse inmediatamente, permaneció de pie, preguntándose cuántos ceros más podría asignar a esa herencia de sensibilidad que Joaquín traía consigo. El anhelo de una época en la que gestos sencillos bastaban para generar progreso recorrió los pensamientos de Antonio como una corriente eléctrica. Recordó las primeras sesiones de fisioterapia de Lucas, las máquinas ruidosas, los terapeutas cambiando turnos, los informes médicos llenos de estadísticas y objetivos de movimiento. Todo eso, por muy científico que fuera, jamás reproduciría la espontaneidad y el cariño presentes en el simple acto de compartir un plato y demostrar una paciencia infinita. Sin darse cuenta, Antonio tocó el símbolo de su corbata, un ligero apretón como intentando contener sus propias emociones, y tomó conciencia de que hasta entonces había tratado a Lucas como un proyecto a terminar, y no como un chico con deseos y limitaciones que requería una adaptación constante. En ese momento, el valor de cada cheque bancario cobrado parecía insignificante comparado con el valor de una mano extendida, firme,
y gentil. Cuando Joaquín se alejó discretamente, recogiendo su delantal y volviendo a su rol de atender a las mesas vecinas, la atención se desplazó hacia los micrófonos y los brindis programados. Pero Antonio permaneció sentado, mirando a Lucas, ahora radiante, limpiándose las comisuras de los labios y mirando a su alrededor con una confianza renovada. Aunque el protocolo exigía que hiciera un discurso breve, lo único que atinó a decir fue un moderado agradecimiento al camarero que ni siquiera esperaba un aplauso. El público, encantado con la escena, ofreció aplausos y suspiros de reconocimiento, pero nadie sabía exactamente el motivo de ese grito de admiración. Era la materialización de un pequeño milagro lejos de los focos oficiales. Ese momento se redefine en la memoria de Antonio como el punto de inflexión entre los recursos financieros y la humanidad concreta. Detrás del sofisticado telón de fondo surgieron algunas notas de tensión, susurros sobre la ama de llaves Berenice López, cuya lealtad a la familia excedía sus deberes contractuales. Se decía que no aprobaba que alguien de Minusnsinam, origen humilde, se acercara al núcleo interior de la mansión. Discretamente, Berenice miró a Joaquín con desaprobación, como si hubiera notado la ruptura de un pacto invisible. La riqueza y la distinción no se mezclan con las historias de vida ordinarias. Allí surgió el choque entre la técnica profesional y la primacía del cuidado, y Antonio sintió que el peso de la tradición se desvanecía bajo el impulso de algo más auténtico. Fue en ese contraste donde se presentó el verdadero desafío: contemplar la justicia de un gesto que trasciende las clases, aun cuando el entorno circundante insistiera en reforzar las fronteras. Lucas, ahora seguro, apartó su silla de la mesa y con una amplia sonrisa señaló a Antonio y dijo, en voz baja pero firme: «Papá, ¿puedo intentarlo de nuevo solo?». La sencilla frase puso de manifiesto la fragilidad de ambos, padre e hijo, ante lo desconocido. Antonio, sin palabras, apretó con fuerza la mano de Lucas, sintiendo el calor del progreso latir en su palma. Fue el momento en que toda la grandeza de la mansión sonaba frágil comparada con la fuerza de una genuina petición de autonomía. Y así, en aquel café improvisado, bajo las suaves luces del salón de beneficencia, se dibujó el punto de partida de un viaje que cambiaría no solo la vida de Lucas, sino el rumbo de aquel hombre que, hasta entonces, había creído tener control absoluto sobre todas las situaciones. A la mañana siguiente, un silencio reverente volvió a envolver las columnas de mármol y los vitrales de la mansión de los Martínez, como si el edificio aún resonara con el momento transformador que lo había cambiado todo. Antonio se despertó más tarde de lo habitual, con el cuerpo pesado por las emociones del día anterior, pero con la mente inquieta. Mientras se vestía, recordó cada detalle de la escena. El brillo en los ojos de Lucas cuando dio el primer bocado solo, la forma sencilla y firme en que Joaquín guiaba la cuchara. En el amplio pasillo, Aline esperaba ansiosa, con una tableta en sus manos y videos del evento reproduciéndose en bucle. «Miren los comentarios en las redes sociales», murmuró, transmitiendo la emoción que había estallado en los feeds de cientos de familias que seguían a la Fundación Lucas Martínez antes de que existiera. Antonio, acostumbrado a informes fríos y hojas de cálculo, vio impresiones cálidas de personas que se identificaron con el gesto humano de Joaquín, verificaron aspectos técnicos del método y señalaron posibilidades de replicación en hogares comunes. Se dio cuenta de que esa simple demostración se había convertido en una semilla de esperanza y debate entre terapeutas, padres de niños con discapacidad y educadores. Instigado por tal repercusión, Antonio programó una reunión inmediata en el estudio de diseño de la mansión, donde había planeado la identidad visual de la fundación. En pocos minutos reunió a Aline, la abogada encargada de los contratos,
y la asistente de comunicación interna. El objetivo era claro: formalizar la invitación a Joaquín, garantizar el apoyo a su familia y capitalizar la empatía que tan fuerte había resonado en el público. Pero bajo la superficie del entusiasmo, una sutil tensión recorría los pasillos. Berenice, la ama de llaves, observaba desde lejos, frunciendo el ceño, atenta a cada movimiento que desafiara las convenciones de su larga administración y la estabilidad del poder que ejercía discretamente. Cuando el mensajero de la mansión llevó la propuesta formal a la modesta residencia de Joaquín en el barrio de Iztapalapa, el mesero estaba ayudando a su hermana a levantarse para comenzar su día. La casa sencilla, de paredes descascaradas y un patio trasero estrecho, contrastaba con el lujo de donde había venido. Pero allí vivían historias de amor fraternal y soluciones de profundo afecto. Joaquín recibió el sobre con manos callosas y ojos sorprendidos. Se sentó en la vieja silla de madera junto a su hermana y leyó cada cláusula de la oferta: contrato de cuidador, principal, pago sustancial, beneficios médicos para toda la familia, incluida su madre que esperaba una cirugía urgente. El camarero sintió una mezcla de incredulidad y gratitud, pero también la abrumadora responsabilidad que ese papel representaba. Pensó en su madre, Ana Rivera, que sufría de artrosis avanzada. Los recuerdos de las noches en las que, de niña, adaptaba los cubiertos para que ella pudiera almorzar sin dolor, volvieron con intensidad. Pensó en el hijo de Lucas, en la sonrisa que nunca había visto en los rostros de los médicos cuando los ceros en los papeles blancos dictaban pronósticos y límites. Mientras tanto, en el palacio corporativo, Antonio respiraba profundamente, consciente de que estaba a punto de cruzar una frontera que ponía a prueba las convicciones de clase y las tradiciones inmutables. La ama de llaves, Berenice López, informada por sus asistentes de que la invitación había sido enviada, se reunió en privado con Elena Martínez en la oficina anexa a la biblioteca. El ambiente, repleto de estanterías repletas de volúmenes antiguos y esculturas coloniales, sirvió de escenario para su silencioso bastión de poder. Berenice, con su postura siempre erguida e impasible, susurró que el gesto de Antonio de hacer espacio para alguien considerado outsider amenazaba no solo la jerarquía de la casa, sino el estatus que la familia mantenía ante la élite. Elena, todavía amargada por el divorcio y la reputación que sentía que estaba siendo empañada a favor de su exmarido, escuchaba cada palabra con ojos brillantes, resentimiento mezclado con orgullo herido. Permitir que Joaquín asumiera un papel central equivalía a reafirmar el valor de ese hombre humilde y, por extensión, confrontar la propia vulnerabilidad de Elena como madre y expareja. En los susurros de ambos ya se estaba tramando un plan para desacreditarlo. Inventarían fallas en el currículum de Joaquín, alegarían posibles incumplimientos de contrato, sembrarían dudas en la mente cautelosa de Antonio. Berenice dejó claro que actuaría de inmediato para desestabilizar el fideicomiso recién nacido. Mientras tanto, Joaquín pasaba el día dividiendo su tiempo entre el cuidado de la casa de su hermana y la reflexión solitaria. Releyó las cláusulas, imaginándose sirviendo té y preparando comidas, no solo en el salón de baile, sino en cada ceremonia dentro de la mansión. Pensó en los posibles roles que desempeñaría: cuidador, consejero de Lucas, intermediario cultural entre dos realidades. Al anochecer, su decisión llegó como una brisa que limpia el aire. Aceptaría el puesto, pero con reservas. Necesitaría seguridad para su madre, garantías de respeto a sus orígenes y la confirmación de que Lucas seguiría siendo el centro de todo, y no un mero símbolo de caridad. Luego envió un lacónico mensaje a Antonio: acepto, pero con condiciones. La salud de mi madre es lo primero. El corazón de Lucas, por su parte,
Permanecía ansioso. Había pasado el día preguntando al fisioterapeuta si Joaquín volvería mañana a cenar, si cambiaría la receta de la cuchara para el desayuno. Al enterarse por los gritos apagados de sus padres de que algo estaba sucediendo, Lucas se sentó en el porche, mirando el horizonte naranja. Recordó cada intento fallido de comer solo, la frustración mezclada con vergüenza que recorrió su vientre. Pero, al mismo tiempo, sentía la expectativa de recuperar mi autonomía, de demostrar que podía superar los límites que mi cuerpo imponía. El niño, aunque todavía tímido, respiraba esperanza y lanzó una petición silenciosa: que todo salga bien. Cuando Antonio recibió la respuesta de Joaquín, sintió un nudo en el pecho, no de duda, sino de alivio al ver autenticidad en la negociación. Leyó cada línea, sintió el peso de las palabras de alguien que sabía lo que necesitaba y no cedió a los impulsos de la gratitud vacía. En la oficina olímpica, rodeado de pantallas que mostraban gráficos del mercado mundial, Antonio tomó una decisión definitiva. Cumpliría las condiciones. De inmediato instruyó al sector financiero liberar un bono extraordinario para la cirugía de Ana Rivera, madre de Joaquín, y decretó prioridad en la programación hospitalaria. Inmediatamente se puso en contacto con la red privada de clínicas más reconocida de la Ciudad de México para facilitar la operación. Detrás de cada llamada telefónica había una convicción creciente: la compasión no es un favor, sino una inversión en la dignidad humana. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de púrpura y naranja, Antonio hizo una visita inesperada al barrio de Iztapalapa. Bajó del auto junto al equipo de enfermería, vestido con ropa informal para no intimidar, y tocó a la sencilla puerta donde lo esperaban Joaquín y su madre. El contraste entre el opulento Lexus negro y el portón oxidado resumía el abismo social, pero al cruzar el umbral, Antonio tomó las manos arrugadas de Ana y le prometió personalmente reservarle el lugar quirúrgico y los mejores cuidados postoperatorios. En cada gesto transmitió más que recursos económicos, ofreció tiempo, presencia y solidaridad. No había espectadores, solo miradas sinceras que, en ese momento, derribaban muros invisibles. En los días siguientes, la familia Martínez preparó la inauguración no solo de la fundación, sino de un nuevo capítulo en la vida de Lucas y tantos otros niños. Se contrataron equipos multidisciplinarios, incluyendo terapeutas ocupacionales, psicólogos infantiles y especialistas en inclusión social. Joaquín, ahora ascendido a coordinador de campo en la Fundación Lucas Martínez, comenzó a capacitar a otros cuidadores con las técnicas que aprendió en casa: adaptaciones caseras de objetos, empatía activa y respeto absoluto al ritmo de cada niño. Las sesiones piloto se realizaron en hogares humildes, escuelas públicas y pequeños centros comunitarios, siempre acompañadas de informes cualitativos que registraron emociones, avances y nuevos desafíos. Finalmente, 17 días después del incidente del brunch, los jardines de la mansión se transformaron en una gran reunión de celebración. Banderines coloridos ondeaban en el viento mientras familias, periodistas e invitados especiales se reunían para ver el bautismo oficial de la fundación. Lucas, con mirada segura, entregó la primera medalla de reconocimiento a Joaquín y Ana, símbolo de gratitud y unidad entre mundos antaño tan distantes. Antonio subió al escenario improvisado, observó los rostros emocionados y declaró: hoy celebramos no solo la superación de Lucas, sino el poder de un simple gesto humano. Que esta hermosa sonrisa sea nuestro mayor legado. El público se puso de pie para ovacionarlo, consciente de que no estaba presenciando simplemente otro evento benéfico, sino el comienzo de un movimiento que combinaría técnicas y compasión para cambiar vidas.
Inmediatamente después de la gran concentración en los jardines, las repercusiones alcanzaron proporciones sin precedentes en las redes sociales y en la prensa especializada. Los vídeos del momento en el que Lucas dio sus primeros bocados bajo la tutela de Joaquín se hicieron virales con hashtags como Coler de Esperanza y Fundación Lucas Martínez, alcanzando miles de visualizaciones en apenas unas horas. Padres de niños con necesidades motrices nos contactaron vía mensajes directos, preguntando dónde podían aprender esa técnica tan sencilla que combinaba eficacia y cariño. Los programas de radio invitaron a Antonio a dar entrevistas, pero él optó por enviar a Joaquín como portavoz informal, destacando la importancia de escuchar a quienes han experimentado de primera mano los desafíos diarios de cuidar a alguien con movilidad reducida. Mientras tanto, Aline y el equipo de comunicaciones internas monitorearon las menciones y enviaron solicitudes para participar en la fundación. Fue entonces cuando llegó la primera solicitud de otra ciudad, una escuela pública de Puebla, interesada en ofrecer talleres prácticos basados en las adaptaciones caseras de Joaquín. La fundación, que hasta entonces solo operaba en el distrito de Las Mansiones, necesitaba decidir rápidamente si ampliar el proyecto piloto o centrarse en consolidar los servicios locales. Aunque el impulso inicial fue totalmente positivo, los primeros desafíos operativos aparecieron casi simultáneamente. Contratar nuevos cuidadores, psicólogos y terapeutas ocupacionales requirió no solo capital, sino también alineación con la filosofía de compasión práctica que inspiró Joaquín. Muchos profesionales, acostumbrados a métodos académicos rígidos, cuestionaron el carácter informal de las técnicas aprendidas en la infancia. Aline, entonces encargada de coordinar los equipos, pasó horas hablando con terapeutas que solicitaron evidencia científica y publicaron artículos. Joaquín, a su vez, organizó pequeñas reuniones internas para demostrar paso a paso cada adaptación, desde el modelado de los cubiertos con arcilla hasta la posición del cuerpo que facilitaba la acción de deglutir. Estos encuentros se convirtieron en una etapa obligatoria de la formación, combinando práctica y teoría, y generando paulatinamente documentos con informes de casos y mediciones de progreso individual. En la mansión, sin embargo, una tensión silenciosa presenciaba nuevos movimientos de resistencia. Berenice López aprovechó pequeños huecos en la agenda para difundir rumores sobre la credibilidad de las técnicas de Joaquín, sugiriendo que quizás eran soluciones improvisadas, sin base científica. Con esto pretendía interferir directamente en la opinión de Antonio y de los potenciales financistas que empezaban a acercarse a la fundación. Al mismo tiempo, Elena Martínez, resentida porque todavía se sentía eclipsada por la atención prestada a su exmarido, recurrió a viejos contactos legales para plantear posibles irregularidades contractuales, desde la validez de una donación hecha por Antonio hasta cláusulas laborales. Fue una batalla tras bastidores, lejos de los focos, pero que amenazó con desestabilizar el camino de mejora que se estaba trazando. En medio de este escenario, Joaquín sintió en carne propia el peso de las críticas. Algunos cuidadores contratados comenzaron a cuestionar su autoridad y representantes de asociaciones de rehabilitación enviaron cartas solicitando aclaraciones sobre la metodología utilizada. Incluso las familias que fueron asistidas, temiendo que el proyecto se interrumpiera, enviaron correos electrónicos exigiendo garantías de continuidad. La franqueza de Joaquín, que antes se enorgullecía de solucionarlo todo con una sonrisa y capacidad de adaptación, ahora tenía que responder a hojas de cálculo de resultados, comparativas e indicadores de éxito,
pasó noches reescribiendo informes, recopilando fotos de antes y después, solicitando testimonios de audio de padres satisfechos y armando videos cortos del progreso visible. Aline lo apoyó, pero la misma joven que admiraba la sensibilidad de Joaquín también sentía el estrés de haber visto a su héroe convertirse en un blanco de la burocracia. Lucas, a su vez, experimentó un torbellino de emociones. Aunque estaba satisfecho con el reconocimiento que había recibido su método de la cuchara, le preocupaba la presión sobre quienes lo habían ayudado. Le pidió a Aline que escribiera una carta dirigida a Joaquín, agradeciéndole en nombre de todos los niños que se beneficiarían. En él, Lucas describió con detalle la sensación de calor en el pecho con cada bocado. Quedaba solo. Aquella carta conmovió tanto al equipo que fue compartida en los perfiles institucionales de la Fundación, generando una ola de solidaridad y donaciones espontáneas. Sin embargo, el niño también tuvo días de inseguridad. En las sesiones de terapia se cuestionaba si tendría que volver a depender de los aparatos o si el método de Joaquín sería suficiente. En esos momentos, era el propio camarero quien aparecía, sentado a su lado, recordándole que cada paso tiene su tiempo y que el verdadero progreso no se mide con cronómetros, sino con sonrisas y ganas de seguir intentándolo. Impulsada por la combinación de emoción y efectividad, la Fundación decidió aceptar la invitación de la Escuela Poblana para un taller intensivo de 3 días. La logística implicó transportar equipo adaptado, reservar espacio y alojamiento para el equipo. Joaquín y Aline lideraron la planificación, definiendo cronogramas para demostraciones, talleres prácticos y charlas para padres y maestros. Cuando el autobús llegó al patio de la escuela, había alrededor de 100 personas esperando ansiosamente. Niños, madres, educadores y periodistas locales formaron un mosaico de miradas atentas. Las primeras demostraciones se realizaron en aulas adaptadas. Joaquín demostró cómo improvisar portalápices para escribir, colocar el tronco al comer y utilizar cojines como apoyo del tronco durante ejercicios ligeros de fisioterapia. Cada actividad fue filmada en tiempo real para su posterior análisis técnico y compartición en redes sociales. En el segundo día del taller, una de las madres participantes, María Fernanda, presenció por primera vez cómo su hijo era capaz de sostener un lápiz y hacer dibujos en la pizarra. Las lágrimas de emoción fueron robadas por los lentes de los celulares y los reportes rápidamente se propagaron por los grupos de WhatsApp de padres de familia de Puebla. Esta demostración práctica sirvió como prueba viviente de que el sencillo método de adaptación podía replicarse en entornos de bajos recursos. Representantes impresionados de ONG locales se acercaron al equipo solicitando asociaciones para desarrollar materiales educativos masivos, folletos ilustrados, videos subtitulados e incluso una aplicación sencilla con tutoriales. La Fundación se comprometió entonces a producir el primer lote de materiales para finales de ese mes, contando con donaciones de voluntarios y el apoyo de diseñadores gráficos que ofrecieron sus servicios de forma gratuita. Al regresar a la Ciudad de México, el equipo trajo una nueva energía. Testimonios en video, mediciones de avances y solicitudes de expansión a otras regiones del país. Antonio, sintiendo el pulso de la iniciativa, convocó a una junta de consejo con potenciales inversionistas que llegaron de Monterrey, Guadalajara y Veracruz. El objetivo fue presentar un plan de expansión regional, con metas de atender a 500 niños en el primer año y lanzar una convocatoria para seleccionar cuidadores locales. El documento, elaborado por Aline y revisado por Joaquín, enumera estudios de casos, estadísticas de desarrollo motor y narrativas emocionales que demuestran el impacto real del proyecto.
Tras la presentación, se llegó a un acuerdo de apoyo financiero de 3 grandes grupos empresariales mexicanos, asegurando la expansión sin comprometer la autonomía metodológica. Mientras tanto, en la mansión de los Martínez, una cena íntima reunió a Antonio, Elena y algunos asesores cercanos para celebrar el crecimiento de la fundación. Entre platillos típicos mexicanos y copas de vino, Antonio agradeció públicamente la aportación de todos, pero dio un agradecimiento especial a Joaquín, cuya mirada sensible rescató lo más valioso de nuestra causa, la dignidad. Elena, conmovida, levantó su copa y sonrió por primera vez sin rencor, reconociendo que allí, más que una victoria del marketing, estaba el triunfo del cariño y la solidaridad. Berenice, que había observado todo con cautela, permaneció en silencio, preguntándose ahora si aún tenía sentido su resistencia ante tanta conmoción real. Berenice López se reclinó en su sillón de terciopelo caramelo en la suntuosa biblioteca de la mansión, observando el reflejo de las estanterías de caoba en el ornamentado espejo que tenía frente a ella. Aunque siempre había mantenido una postura austera e impasible, ahora sentía un nudo en la garganta al recordar la sonrisa genuina de Lucas y el gesto sencillo de Joaquín, que en apenas unos minutos había dejado obsoleto todo el esplendor protocolario que tanto había apreciado. En los años que pasó en esa casa, había aprendido todos los protocolos de etiqueta, todos los nombres de los comensales habituales y todas las normas de etiqueta en el servicio. Los cubiertos de plata para las ensaladas, las servilletas de lino de doble pliegue que necesitaban 2 dobleces exactos antes de ser colocadas al lado de cada plato. Para Berenice, todo tenía su lugar y su porqué. La improvisación era sinónimo de desorden. Sin embargo, esa noche, sola entre volúmenes encuadernados de colecciones coloniales, sintió una creciente incomodidad mientras meditaba sobre las responsabilidades que había asumido. Reflexionó sobre la misión de mantener la reputación de la familia Martínez entre la alta sociedad y se dio cuenta de que, en el fondo, había estado luchando durante años por legitimar su propio valor. Ahora veía que Joaquín, sin ostentación y sin manual de buenas costumbres, había movilizado emociones mucho más poderosas que cualquier etiqueta pudiera lograr. Con el rostro iluminado únicamente por la lámpara de aceite, rebuscó entre sus notas. Había garabatos de posibles deficiencias en las técnicas de atención, cláusulas contractuales simuladas y borradores de posibles advertencias. Sin embargo, estas notas sonaban huecas frente a la simplicidad de un acto de compasión. Impulsada por una mezcla de curiosidad y miedo, Berenice decidió abandonar por primera vez su puesto de guardiana del orden inquebrantable para visitar el centro experimental instalado en el sótano de la mansión. Quería ver con sus propios ojos lo que se calificaba como un verdadero cambio social. No solo máquinas de última generación, sino adaptadores de cubiertos caseros, almohadas colocadas estratégicamente y la paciente repetición de movimientos hasta que un niño aprendía a comer solo. Mientras descendía la escalera de mármol, sintió por primera vez la delgada línea entre el poder duro de la autoridad y el poder blando de la empatía, y supo en el fondo que necesitaba entender dónde encajaba esta nueva forma de liderazgo. En la planta baja, la sala dedicada a la expansión regional estaba repleta de mapas de México, colgados en tableros de corcho, marcados con chinchetas azules y rojas que apuntaban a ciudades como Guadalajara, Monterrey y Veracruz. Allí, Antonio Martínez y Elena Martínez mantuvieron una conversación estratégica mientras revisaban la propuesta de crear 3 centros satélites de la Fundación Lucas Martínez. Antonio, armado con gráficos de progreso motor medidos en porcentajes crecientes y testimonios en vídeo de familiares, defendió con vehemencia la necesidad de multiplicar el sencillo método de adaptación. Elena,
Vestida con un traje gris impecablemente confeccionado, analizó críticamente la logística, recursos financieros, asociaciones con los departamentos de educación locales y posibles cronogramas de implementación. A pesar de su resentimiento inicial, ahora sentía un tímido entusiasmo al imaginar que la fundación se convertiría en un movimiento nacional. En sus notas de despacho resaltó la importancia de mantener los estándares de calidad. Cada centro regional debe contar con al menos 2 unidades móviles, camionetas adaptadas con equipo ligero y un equipo de al menos 4 cuidadores capacitados por Joaquín. La discusión giró en torno a los plazos. Antonio propuso abrir la primera unidad en Monterrey en un plazo de 4 meses, mientras que Elena sugirió priorizar Guadalajara por la red de contactos en universidades locales, dispuestas a ofrecer prácticas a estudiantes de fisioterapia. Entre asignaciones presupuestarias y sugerencias de patrocinio, desde compañías farmacéuticas hasta atracciones culturales regionales, ambos reconocieron que este momento representaba mucho más que una expansión geográfica. Era el impulso para transformar el modelo de rehabilitación desde un enfoque frío y clínico a una experiencia cálida, acogedora y accesible en cualquier parte del país. Salieron de la sala con planes trazados en agendas electrónicas, pero con la certeza de que, para consolidar las bases, necesitarían combinar métodos científicos, sensibilidad práctica y, sobre todo, mantener viva la llama de la compasión que había nacido en una simple cuchara guiada por Joaquín. Mientras tanto, Lucas Martínez experimentaba una mezcla de ansiedad y orgullo al enfrentarse a sus propios límites. Esa mañana, Aline le había acompañado a una sesión extra de fisioterapia en el centro anexo a la mansión, donde probó un nuevo utensilio adaptado. Un juego de cubiertos con mangos ergonómicos recubiertos de silicona antideslizante, creado específicamente para las manos de niños como él. Lucas, con los ojos cerrados y el ceño fruncido en señal de concentración, sujetó con firmeza el cuchillo adaptado, limpió la base de una zanahoria cocida y cortó un trozo con precisión. Luego, guió suavemente la zanahoria hacia su boca y decidió masticarla, lentamente descubriendo su dulce sabor, un placer que, durante tanto tiempo, le había parecido prohibido. Cada movimiento representaba una victoria. No se trataba solo de vencer la resistencia muscular, sino de devolverle la autonomía a un niño que antes dependía de sopas líquidas y cucharadas asistidas. El monitor de pared mostraba datos sobre la presión aplicada y el tiempo de maniobra. Pero fueron los ojos de Lucas, brillantes de satisfacción, los que transmitieron la verdadera magnitud del logro. Para él, ese momento simbolizaba la transición entre el sentimiento de incapacidad y el dominio del propio cuerpo. Finalmente, levantó el utensilio triunfalmente y miró a Aline, quien sonrió con emoción en su rostro. «Eres capaz de todo, Lucas», dijo, con la ternura de quien sabe que la combinación de técnica y cariño puede crear milagros a diario. En aquel pasillo silencioso, entre trajes de fisioterapia y dibujos infantiles clavados en las paredes, el niño comprendió que, pese a las innumerables consultas y los sofisticados aparatos, el ingrediente esencial era la confianza en uno mismo, algo que Joaquín, con su manera sencilla, le había enseñado sin necesidad de informes médicos. En Guadalajara inició sus actividades la primera delegación regional bajo el mando de Joaquín Rivera, quien había llegado poco antes acompañado de Aline y 2 fisioterapeutas formados en la Universidad de Guadalajara. La camioneta adaptada, pintada con el colorido logo de la Fundación Lucas Martínez y equipada con soportes móviles, llegó al patio del ambulatorio comunitario Centro Sul, con tiempos de demostración programados para una maratón de 8 horas. En la entrada, paneles informativos recordaban que el evento estaba abierto al público.
pero que para los talleres prácticos era necesaria inscripción previa. Temprano por la mañana, unas 30 familias se reunieron alrededor de los puestos de trabajo. Uno de ellos mostró cómo modelar cubiertos con masa de silicona. Otro enseñó cómo utilizar almohadas y rodillos de espuma para posicionar correctamente al niño durante el autocuidado. Joaquín dirigió el primer grupo, enseñándoles paso a paso las adaptaciones domésticas que en el pasado había inventado para cuidar a su hermana. Demostró cómo hacer pequeños agujeros en las tapas de frascos de plástico para transformar utensilios comunes en utensilios controlados para comer y cómo usar elásticos para el cabello para ajustar los bolígrafos, lo que hace más fácil sujetarlos firmemente al escribir. Los padres, con mirada atenta, registraban cada detalle en cuadernos de colores. Entre una demostración y otra, Joaquín contó brevemente su historia. Habló de las limitaciones que había visto en casa, de las noches en que había improvisado apoyabrazos con libros y almohadas, y de cómo había aprendido que el cariño frecuente y la repetición eran tan importantes como cualquier equipamiento sofisticado. Al final del día, los participantes formaron pequeños círculos para intercambiar experiencias, comparar resultados de experimentos caseros y ofrecer comentarios espontáneos. Para Joaquín, ese regreso sincero superó cualquier elogio institucional. Fue el reconocimiento de que allí no solo estaban enseñando técnica, sino una forma más humana de ver la superación. De regreso en la Ciudad de México, el equipo de asesoría financiera de la Fundación entregó a Antonio un informe detallado sobre los gastos e ingresos del primer trimestre de operaciones de las unidades regionales. Las cifras indicaron una inversión de casi 2 millones de pesos en logística, adquisición de materiales y contratación de personal, mientras que los donativos espontáneos, producto de campañas en redes sociales y eventos solidarios, sumaron alrededor de 500,000 pesos. El análisis indicó que, para asegurar la sostenibilidad, sería necesario ajustar algunos ítems, reducir costos de transporte con rutas optimizadas, buscar alianzas con fabricantes de silicona para alquilar o comprar insumos a precio de costo y planificar campañas de crowdfunding para financiar el desarrollo de la aplicación tutorial. En esa reunión en la sala de conferencias de la mansión, Aline presentó un cronograma de acciones para los próximos 6 meses, proponiendo 5 frentes simultáneos: institucionalizar las alianzas académicas, lanzar la aplicación, ampliar la capacitación a 10 nuevas ciudades, crear un consejo asesor integrado por padres y expertos y organizar un simposio anual para compartir resultados. Antonio escuchó atentamente, pero reflexionó sobre la importancia de mantener la esencia práctica y afectiva del proyecto. Temía que el rápido crecimiento convirtiera a la Fundación en una máquina burocrática, alejándola de las raíces compasivas que la hacían especial. Así, decidió implementar un hub de innovación interno liderado por Joaquín y Aline, cuya misión sería probar nuevas ideas a pequeña escala antes de replicarlas ampliamente. Esto mantendría el equilibrio entre el profesionalismo y la sensibilidad genuina que dio origen al movimiento. Aunque la mayoría del equipo creía que el éxito era irreversible, una tormenta silenciosa se estaba gestando en los registros legales preparados por Elena Martínez. Impulsada por viejas rivalidades y resentimientos acumulados, Elena había solicitado una auditoría externa de los gastos de la Fundación, cuestionando la legalidad de ciertas donaciones en especie y la idoneidad de los contratos de servicios firmados con la Clínica Comunitaria de Puebla. Su argumento central fue que, al tratarse de una iniciativa surgida en el contexto empresarial de Antonio, todos los recursos debían contabilizarse como un gasto corporativo, sujeto a impuestos y regulaciones más estrictas. La medida
generó malestar entre los asesores fiscales, quienes comenzaron a debatir internamente si la fundación debía cambiar su estructura legal para mantener la exención fiscal de las entidades sin fines de lucro. Al mismo tiempo, algunos abogados recomendaron suspender temporalmente las operaciones en nuevas ubicaciones hasta que se complete la auditoría para evitar posibles multas y embargos. El conflicto administrativo adquirió contornos de crisis. Por un lado, el equipo de expansión temía paralizar la movilización de las familias. Por otra parte, el sector financiero advirtió del riesgo de daño reputacional si surgieran dudas sobre la transparencia. En el epicentro de esta tensión, Antonio se vio obligado a convocar una reunión urgente, citando a Elena, los abogados, Aline y Joaquín, para discutir soluciones que garantizaran el cumplimiento sin perjudicar el ritmo de crecimiento. En el marco de la asamblea, Lucas fue invitado a participar simbólicamente, trayendo consigo la carta que había escrito en agradecimiento a Joaquín. Al entrar al auditorio improvisado en el sótano de la mansión, vestido con su camiseta favorita y pantalones deportivos, el niño sintió el peso de la mirada de todos, no como una carga, sino como prueba viviente del impacto de ese gesto inicial. Caminó hacia la mesa principal, levantó el colorido dibujo de él y Joaquín con cucharas en las manos y leyó en voz alta: «Gracias por demostrarme que merezco esforzarme. Esto ha cambiado mi vida y cambiará la de muchos niños». El silencio llenó el espacio, cada corazón latía en sintonía con el mensaje puro de gratitud. Aline se secó discretamente una lágrima, e incluso Elena, con voz entrecortada, le confesó: «Lucas, me haces creer que todo vale la pena». Antonio, conmovido, propuso en ese momento formalizar la carta como parte integral del archivo de la Fundación, asegurando que la toma de decisiones futuras tuviera siempre presente el objetivo principal del proyecto: servir vidas. Fue allí donde se decidió por unanimidad redireccionar parte del presupuesto de contingencia para aumentar la transparencia financiera, contratando un pequeño equipo de auditoría interna y creando informes trimestrales publicados en la página web de la Fundación, accesibles a cualquier donante o familiar interesado. Unas semanas después, la Fundación recibió una conmovedora historia de una familia de Veracruz, donde un niño de 9 años, llamado Diego, se encontraba desapercibido y enfrentaba un caso de atrofia muscular que comprometía su capacidad para sostener objetos. La madre, Rosa, seguía las publicaciones de la Fundación en redes sociales e intentaba replicar las adaptaciones en casa que enseñaba Joaquín, pero no sabía si las estaba aplicando correctamente. Al enterarse de una caravana de voluntarios que pronto partiría hacia esa región costera, Rosa inscribió a su hijo y esperó, ansiosa. Cuando la camioneta llegó a la pequeña ciudad portuaria, el equipo fue recibido cálidamente por residentes curiosos y voluntarios locales que habían habilitado un espacio en la plaza central para las manifestaciones. Allí, Joaquín adaptó un tenedor usando clips reforzados, mientras Diego, con aspecto vacilante, probó el utensilio. Cuando el niño dio el primer mordisco firme a un trozo blando de aguacate, la plaza estalló en un aplauso espontáneo. Las cadenas locales transmitieron en vivo el momento, generando una ola de solidaridad que movilizó a comerciantes a donar canastas básicas de alimentos y a artesanos a ofrecer materiales para realizar adaptaciones. Según Rosa, nunca imaginó que un gesto tan simple pudiera adquirir tales proporciones, uniendo a comunidades distantes en torno a un ideal: devolver la autonomía a quienes se creían condenados a depender de otros para las tareas más básicas. Un domingo soleado, Berenice apareció inesperadamente en el centro de entrenamiento de la mansión, vestida con ropa casual y portando una tablet donde mostraba viejas fotos de su hermana.
víctima de un accidente décadas atrás, y cuya recuperación había dependido exclusivamente de esfuerzos familiares, sin el apoyo de equipos de última generación. Al llegar, observó atentamente cada estación de trabajo. En una mesa se exhibían utensilios adaptados apilados, en otra había rodillos de espuma hechos en casa y en una tercera los niños reían mientras practicaban ejercicios de motricidad fina. Con expresión pensativa, Berenice se acercó a Joaquín, quien lideraba un pequeño grupo de voluntarios, y le preguntó si podía participar en ese turno de capacitación. Sin dudarlo, Joaquín la invitó a sentarse junto a un niño que intentaba abrochar un abrigo con botones grandes, tarea para la que le ofreció instrucciones sencillas sobre cómo colocar gomas elásticas en cada botón para facilitar el movimiento. Berenice, acostumbrada a juzgar desde la primera fila, se dio cuenta de cuánto había subestimado el poder de un método basado en la experiencia de vida. Al final, ayudó al niño a completar con éxito el primer intento. Cuando miró a Joaquín a los ojos, sintió una ola de humildad y respeto. Reconoció que su papel como guardiana del orden era importante, pero que podía y debía alinearse con ese movimiento que sanaba más corazones que células musculares. Conmovida, se ofreció a ayudar a preparar informes internos de mejores prácticas, garantizando que la fundación combine formalidad y afecto en medidas equilibradas. Para celebrar todas las victorias alcanzadas hasta el momento, Antonio organizó una ceremonia de reconocimiento interno, reservada a los miembros que, de alguna manera, dieron vida al propósito de la fundación. En el escenario del salón de eventos, con banderas mexicanas y de la fundación, ondeando de fondo, anunció la creación del Premio Esperanza en Acción, diseñado para honrar a individuos o familias que demostraron cómo pequeños actos de compasión, no solo grandes inversiones, generaron transformaciones duraderas. El primer galardonado fue Joaquín Rivera, cuya historia como cuidador de niños se había convertido en sinónimo de superación de obstáculos y empatía práctica. Al subir al escenario, Joaquín, vestido con camisa blanca y jeans oscuros, enfrentó al emocionado público y recordó brevemente su recorrido, desde las adaptaciones realizadas en casa hasta la gestión de delegaciones regionales, hasta la casa en la que me encontré. Su discurso, sencillo y directo, destacó que el premio no era solo suyo, sino de todos los niños, familias y voluntarios que juntos crearon un ciclo de esperanza. Entre el público, Berenice se puso un nuevo anillo de bodas. Elena sonrió orgullosa. Aline se secó discretamente una lágrima y Lucas levantó un cartel que decía «Gracias, Joaquín», escrito con la letra espontánea de quien descubre nuevas posibilidades. Fue allí, en ese encuentro íntimo, que Antonio sintió la certeza de haber fundado no solo una organización, sino un movimiento de vidas unidas por una compasión genuina. En las siguientes semanas, la expansión nacional de la Fundación Lucas Martínez cobró un ritmo acelerado, contando ahora con 5 centros regionales activos, ubicados en Guadalajara, Monterrey, Puebla, Veracruz y Ciudad Juárez. Cada centro funcionó bajo la misma filosofía: gestos sencillos, adaptados al contexto de cada comunidad, pero con la supervisión directa de Joaquín Rivera y el apoyo logístico coordinado por Aline. La red de colaboradores creció, incorporando voluntarios, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y trabajadores sociales. La fundación también comenzó a ofrecer un servicio de consultoría en línea, permitiendo a las familias en regiones remotas enviar videos de sus hijos en casa, recibir orientación por mensaje de voz y probar adaptaciones en el hogar bajo la guía de expertos. Esto representó un salto cualitativo. Ya no eran necesarios largos desplazamientos para disfrutar del método de compasión práctica,
pues la esencia del cuidado podía llegar a cualquier hogar. Bastaba con una conexión a Internet y ganas de aprender. Los mensajes de agradecimiento se multiplicaron. Las madres que antes se sentían culpables por no poder brindar atención especializada, ahora mostraban a la cámara utensilios improvisados, pequeños soportes caseros y almohadas estratégicamente ubicadas en el baño. Para la Fundación, esta fuente de informes espontáneos garantizó una valiosa retroalimentación, estimuló mejoras técnicas y consolidó una cultura de intercambio mutuo entre quienes enseñan y quienes aprenden. En medio de este crecimiento, Berenice López experimentó un cambio personal y profesional. Lo que antes era visto como una resistencia silenciosa, ha comenzado a asumir un papel de liderazgo en la gestión de la calidad interna. Berenice solicitó capacitación avanzada en documentación, cumplimiento e informes de impacto, y fue elegida para liderar la recién creada División de Mejores Prácticas de la Fundación. La improvisación dio paso a la curiosidad técnica y Berenice descubrió que, al sistematizar adaptaciones caseras en manuales sencillos y vídeos cortos, aumentaba la capacidad de replicación a gran escala. Su transformación se convirtió en un ejemplo interno. La guardiana del orden ahora equilibraba protocolo y afecto, asegurándose de que cada documento reflejara no solo la transparencia financiera, sino también la sensibilidad que había impulsado el proyecto desde el primer día. Elena Martínez vivió un viaje paralelo de reconexión. La ex esposa, que se había sentido excluida de la escena institucional, fue invitada a presidir el Comité de Relaciones Comunitarias, organismo encargado de fortalecer los vínculos entre la Fundación, organismos gubernamentales, empresas privadas y organizaciones civiles. Al visitar una escuela municipal en Toluca, acompañada de Lucas, Elena escuchó a las madres hablar sobre las dificultades de la vida cotidiana y vio a los niños demostrar avances sencillos como sostener crayones, dibujar figuras e incluso comer con cubiertos adaptados. Conmovido por la escena, Lucas tomó la mano de su madre y le preguntó con voz dulce: ¿Estás orgullosa de mí, mami? Elena sintió un calor inesperado en el pecho. Se dio cuenta de que su lugar no estaba detrás de archivos legales, sino junto a las familias, experimentando el impacto real de la iniciativa. A partir de entonces, se convirtió en una voz activa en las reuniones de planificación, haciendo sugerencias de asociaciones con escuelas, universidades y asociaciones culturales, y promoviendo ferias comunitarias que mostraban inventos caseros hechos por estudiantes con movilidad reducida. El punto culminante de esta fase de consolidación se produjo con la ceremonia de inauguración de la sede administrativa definitiva de la Fundación, un espacio adaptado de una antigua nave industrial en la colonia Roma, Ciudad de México. Los ladrillos expuestos y las grandes ventanas cobraron vida con paneles gráficos, coloridos, que mostraban fotos de antes y después y testimonios de familias que se beneficiaron. En el centro del salón principal, una mesa de exhibición exhibió prototipos de utensilios, soportes de espuma y videos de niños alimentándose de manera independiente por primera vez. Entre los invitados se encontraban autoridades del Ministerio de Salud, representantes de ONG internacionales, donantes y voluntarios. Antonio, vestido con una camisa de lino y pantalones de sarga, pronunció un discurso improvisado, hablando directamente de la emoción que sintió al presenciar el primer gesto de compasión de Joaquín. Este lugar no es nuestro. Pertenece a cada padre, a cada madre, a cada niño que se atreve a creer en su propio potencial.
Tras el simbólico corte de cinta, cientos de familias pudieron visitar el espacio, agendar citas y participar de talleres de adaptación, consolidando la sede como un punto de convergencia entre la ciencia, el arte popular y la solidaridad activa. Mientras, en tanto, en una comunidad rural cerca de Oaxaca, el método de la fundación llegó a manos de voluntarios locales que adaptaron los consejos de Joaquín a sus condiciones de bajos ingresos y recursos limitados. Allí, Camila, madre de Gabriel, un niño de 8 años con parálisis cerebral espástica, descubrió que podía usar un palo de escoba cortado y almohadas viejas para ayudar a su hijo a sostener el tenedor. Cuando Gabriel, en un gesto casi reverente, llevó la comida a su boca y degustó cada trozo, con expresión de sorpresa, Camila lo grabó en video y lo envió a la fundación. El archivo circuló en redes sociales, mostrando en apenas unos segundos el impacto de un acto de cariño aplicado a la vida real. La fundación incluyó este caso en un catálogo de casos prácticos expuestos en la página web y compartidos en congresos de rehabilitación infantil, demostrando que la metodología no dependía de una infraestructura sofisticada, sino de la creatividad, la empatía y la voluntad de transformar pequeños objetos en herramientas de libertad. Fue en este contexto que el gobierno de la Ciudad de México, impresionado con los resultados, anunció una alianza para incorporar la metodología de adaptación domiciliaria en las políticas públicas de inclusión educativa. Las escuelas municipales ahora tienen acceso a kits básicos distribuidos por la Fundación, que contienen cubiertos adaptados, rodillos de espuma y guías ilustradas. Los docentes recibieron una capacitación express dirigida por facilitadores capacitados por Joaquín y Berenice, y los psicólogos escolares adoptaron la filosofía de ver a cada niño como protagonista de su propia historia. El anuncio oficial se realizó en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, a la que asistió el alcalde Antonio Martínez y representantes de la Fundación. En palabras del alcalde, unimos fuerzas para garantizar que ningún niño se quede atrás por limitaciones físicas. El modelo creado aquí es un ejemplo de cómo las iniciativas sociales pueden combinar un bajo coste con un gran impacto. En ese momento se hizo evidente que el movimiento había trascendido su carácter filantrópico para convertirse en una estrategia de Estado, con el potencial de cambiar paradigmas de inclusión en todo el país. En medio de todos los logros institucionales, la transformación personal de Antonio fue el más evidente. El ejecutivo, antes enfocado en gráficos de mercado y fusiones complejas, comenzó a dedicar parte de su agenda a visitas regulares a centros regionales, pasar tiempo con familias y escuchar testimonios sin temor a involucrarse emocionalmente. Incluso se quitaba la corbata en eventos casuales, se sentaba en el suelo para jugar con los niños y participaba en talleres de modelado de cubiertos junto a voluntarios. Durante una de esas visitas, inmerso en risas con un grupo de chicos que probaban portalápices caseros, Antonio comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las reservas bancarias, sino en la energía de una sonrisa que nace de la confianza recuperada. En su diario personal, escribió: «He aprendido que soy tan limitada como el cuidador, pero puedo usar los recursos que tengo para crear puentes entre lo suficiente y lo excepcional». Este pensamiento comenzó a inspirar conferencias en universidades y congresos empresariales, donde invitaba a los emprendedores a construir empresas con alma, es decir, organizaciones que, además de generar ganancias, generen valor humano real. Joaquín Rivera, por su parte, vivió la consolidación de un sueño. Su hermana, que había servido de inspiración para el método, comenzó un tratamiento experimental de fisioterapia intensiva pagado por la Fundación,
y mostró signos de mejoría en el rango de movimiento de sus brazos. El mesero, ahora director de campo, dividía su tiempo entre la coordinación nacional y las visitas a los centros regionales, pero siempre encontraba tiempo para pasar por su casa en la colonia Iztapalapa y ayudar a su madre con mintos en pequeñas reparaciones, abrazar a su hermana y recordar que el cuidado de los que amas empieza en casa. En una de las reuniones de la junta directiva, se emocionó hasta las lágrimas al presentar los datos sobre la mejoría cualitativa en el estado de su hermana, ilustrados con fotos de ejercicios en casa. Sin el método que nació en nuestra casa, nunca hubiera salido adelante, dijo. Los familiares de los niños que siguieron el mismo protocolo informaron de avances similares, lo que refuerza que esta invención, nacida de necesidades personales, había ganado dimensión nacional y seguiría transformando vidas durante generaciones. El clímax simbólico de esta jornada se produjo un día de ligera lluvia en la Ciudad de México, cuando se firmó la nueva reforma a la Ley de Salud Pública del Estado, incluyendo el Protocolo de Adaptación Doméstica para la Inclusión Infantil, elaborado en colaboración entre el gobierno y la Fundación Lucas Martínez. Autoridades, representantes de entidades, médicas y familias desfilaron en el salón de recepciones del Congreso local, donde se entregó cada ejemplar del protocolo impreso en papel reciclado, acompañado de un kit de inicio de utensilios adaptados. Lucas, habitual de los actos oficiales, ocupó un lugar de honor en la mesa principal y sonrió junto a Joaquín y su madre, Ana Rivera. Cuando se mostró en la pantalla el vídeo original del primer gesto de compasión en el brunch benéfico, hubo un silencio respetuoso seguido de un aplauso espontáneo. A partir de entonces, el protocolo se convirtió en una referencia en la política pública de inclusión, elogiado en congresos internacionales y blanco de copias adaptadas por otros estados y países latinoamericanos interesados en replicar la sencilla y poderosa fórmula de transformar objetos cotidianos en instrumentos de superación. Y así, en un viaje que comenzó con una cuchara guiada por un camarero empático, terminamos esta historia celebrando el poder transformador de la compasión práctica. Cada capítulo, desde el momento decisivo del almuerzo hasta la aprobación de la ley, revela que la verdadera superación no requiere grandeza, sino atención a los gestos más pequeños que revelan nuestra humanidad. Antonio aprendió a redefinir el éxito como una elección diaria de cuidar. Elena ha redescubierto su propósito como catalizadora de conexiones. Berenice se convirtió en la guardiana de los procesos que equilibran el orden y el afecto. Joaquín demostró que el amor y la técnica son aliados inseparables. Lucas descubrió su voz en el silencio acogedor de la persona que se acercó a él. La Fundación Lucas Martínez sigue viva, palpitando en cada risa, en cada logro y en cada gesto de cariño que resuena en todo México. Y así, terminamos este viaje de superación y compasión que demuestra que a veces el gesto más pequeño tiene el mayor impacto. Si te conmovió la historia de Antonio, Lucas y Joaquín, deja tu like para que más personas puedan conocer este mensaje de esperanza. Comparte en los comentarios lo que más te tocó el corazón y cuéntanos cómo ves el poder de las pequeñas acciones transformando vidas. No olvides compartir este video con amigos y familiares que necesiten inspiración hoy. Y, para no perderte ningún capítulo de historias increíbles como esta, activa ahora mismo la campanita de notificaciones. Hasta el próximo informe.